continuar con la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase anterior, ¿sí?, lo que eran las ecuaciones lineales, ¿sí? Ecuaciones lineales de primer orden, ¿sí? Pues ahora vamos a ver esto que es la ecuación de Bernoulli. Si ustedes observan la forma que tiene este tipo de ecuación cuando la estandarizamos, ¿sí?, es la derivada de y con respecto a x más q de x y igual a f de x por y a la n, ¿sí? Observen que este exponente no tiene paréntesis. Si tuviera paréntesis sería la enésima derivada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación con respecto a las lineales, compañeros? ¿Cuál es la diferencia? La variable y está elevado a una potencia. Esta expresión de acá, ¿sí?, y a la n, ¿sí? ¿Eso la convierte en lineal o en no lineal? No lineal. No lineal. No lineal, ¿sí? Pero se parece a las ecuaciones lineales, ¿sí? Solo que tiene esta expresión, la cual la convierte en una ecuación no lineal, ¿sí? Ahora bien, si n vale 0, ¿sí?, porque dice que n no es real, ¿sí?, ¿qué tendríamos entonces, compañeros? Si n vale 0, ¿qué tendríamos? Una ecuación lineal. Una ecuación lineal. Una ecuación lineal, ¿sí? ¿Qué pasa si n vale 1? ¿Qué tendríamos? Una ecuación lineal. Una expresión también que lineal, ¿sí? Solo pasan esto a la parte izquierda, ¿sí? Sacan un factor común, ¿sí? Y esta es una ecuación que lineal, ¿sí? Lineal o de variables separables, ¿sí? Ahora bien, entonces para aplicar nuestro método vamos a suponer que nuestra n no es que ni 0 ni que ni 1, porque si es 0 o es 1, esta ecuación pues se convierte en una ecuación lineal, la cual ya podemos resolverla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer, ¿sí?, que para esta expresión que yo tengo acá, n va a ser diferente de qué? De 0, ¿sí?, y diferente de qué? De 1, ¿sí? Porque si es 0 o es 1, ¿sí?, ya podemos resolverla, así como una ecuación lineal. Entonces, tenemos esta expresión acá. Tengo esta expresión. Esta expresión dice el material, ¿sí?, que hay al hacer un cambio de variable, yo puedo transformar esta ecuación en una ecuación lineal. ¿Cuál es esa expresión, compañeros? U igual a qué? Y elevado a la qué? ¿Compañeros? A la n. A la 1 menos qué. Observen ahí lo que tenemos, ¿sí? Observen que supongo que ya revisaron el material, ¿sí? Siempre que vengan a clase hay que revisar el material, aunque no se comprenda, ¿sí?, pues ya tienen una vaga idea de lo que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, vean, si n no es 0 ni n es igual a 1, ¿sí?, entonces esta es una ecuación propiamente dicha de Bernoulli, ¿sí? Y la sustitución u igual a y elevado a la 1 menos n, ¿sí?, va a transformar esta ecuación en una ecuación que lineal en la variable que u, ¿sí?, porque la variable y va a desaparecerse y va a surgir la variable que u. Entonces, cuando yo haga esta sustitución acá en esta ecuación, lo que resulte de ahí ya va a ser una ecuación lineal, pero en mi variable u. ¿Están de acuerdo, compañeros?
¿Se comprende lo que voy a hacer? ¿Compañeros? Sí. O sea, este tipo de ecuación, cuando tenga esta forma, utilizo esta sustitución y al utilizar la sustitución, mi nueva ecuación va a salir lineal en la variable u. ¿Sí? Cuando hablamos de linealidad, hablamos en la variable dependiente. ¿Sí? Recuerdan que cuando hablábamos de ecuaciones lineales, decíamos lineal en y, o si no, lineal en qué? En x. Vista x como variable dependiente o vista y como variable dependiente. Cuando yo digo ecuación lineal en u, ¿sí? Es porque u sería la variable dependiente. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar esa expresión. ¿Sí? Veamos. Si u es igual a y a la 1 menos n, ¿sí? ¿Quién es la derivada de u con respecto a x? Ayúdenme. Esta expresión acá, ¿sí? Derivemos. ¿Quién es la derivada de u con respecto a x? Ayúdenme. Cero. Ajá, ¿quién es? Ayúdenme. ¿Ayuda? ¿Quién es la derivada de esta expresión con respecto a x? Cero. No. Cuando yo tengo esta ecuación, observen, cuando yo tengo esta ecuación, yo supongo que y depende de quién. De x, ¿sí? De X. ¿Quién es la derivada de y elevado a la 1 menos n? Díganme quién Podría es. ser Y elevado a la menos N por Y prima. Vamos a ver. Vean que ya tienen algún lapsus les ha dado por ahí. Vamos a ver. ¿Quién es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. X cuadrado. O sea que el exponente Es viene aquí. n sobre x a la n por y prima. Ajá. ¿Quién es la derivada de esta expresión entonces? ¿Qué vamos a hacer con el exponente? Sería 1 menos n sobre x a la n. Ahí nomás 1 sobre n por y a la qué? A la menos n. Sí. A la menos n, ¿sí? por Y prima de y de x. sí, y prima, correcto, ¿sí? ¿Se comprendió ahora, compañeros? ¿Ya recordamos ahí? O sea, el exponente pasa a multiplicar y el nuevo exponente se ve disminuido ¿en qué? En una unidad por la derivada de lo que está adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, compañeros? Sí. Va. Entonces tengo esto. Veamos acá. ¿Sí? Voy a despejar la derivada de y con respecto a x para poder sustituir acá. Entonces vamos a ver, ¿cómo me quedaría esto? Vamos a ver. Esta y a la n, vamos a ver acá, lo voy a hacer acá para que no nos perdamos. ¿Estamos de acuerdo ahí, compañeros? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Ok. ¿De acuerdo nuevamente? Sí. Va. Ahora voy a sustituir esta derivada en esta ecuación que tengo acá. Pero también voy a necesitar sustituir, observen esto, para esto ya lo tengo, ¿sí? O necesitaría sustituir quién es y. Vamos a ver.
voy a preparar todos los elementos, ¿sí? Si U es igual a Y a la 1 menos N, ¿sí? Pregunto, ¿quién va a ser mi Y? Si U es igual a Y elevado a la 1 menos N, ¿quién es mi Y? U a la 1 sobre 1 menos n. U elevado a la qué? A la 1 sobre 1 menos n. ¿Lo observan los demás? ¿Lo observan? Sí. ¿Están observando esto? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Si no se lo ¿Por qué 1 sobre 1 menos n? entonces vamos a correcto. O sea, no tengamos pena en preguntar, ¿sí? Pues para eso estamos acá, ¿no? Para tratar de contestar las preguntas que ustedes hagan. Vamos. Tengo U, tengo Y a la 1 menos N, ¿sí? Vamos a ver. Voy a quitar esto y lo vamos a mirar. Antes de eso, explico esto, ¿sí? Una manera. ¿Cómo le quito el cubo a esa A? Sacándole raíz cúbica. Correcto, sacándole raíz que cúbica. Pero eso es como que yo diga que voy a multiplicar esto por ¿cuánto? ¿Por cuánto es que voy a multiplicar ahí? Sacarle raíz cúbica es correcto, sí, es equivalente a decir a cubo elevado eso a la 1/3, ¿sí o no? ¿Lo observo? Sí, Porque sí. acá sería 3 entre 3 y esto me daría que ¿se comprendió ahí? Sí. Ahora vamos y yo digo, bueno, yo quiero quitarle esa potencia. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle raíz ¿qué? Raíz n. Raíz n. Eso es equivalente a ¿qué? 1 sobre n. Es elevado a la 1 sobre ¿qué? 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora venimos y decimos acá, ¿sí? Yo quiero quitarle este exponente, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer para quitarle ese exponente? Sacarle raíz de 1 a la menos 1 menos n. Vamos a hacerlo para que lo veamos y que quede claro eso, ¿sí? Entonces, como que yo dijera, ¿sí? Como que yo dijera que le voy a sacar la raíz 1 menos n a quién? A 1. Y la raíz 1 menos n a quién? A y a la 1 menos n, ¿sí? Observan esto. Esta radical se cancela y ¿qué va a quedar? U a la que. ¿Lo observó ayer, compañero? ¿Lo observaron? Sí. Sí. Va. Excelente, porque quiero que todo quede claro, ¿sí? Que no haya dudas, ¿sí? Va. Ya tengo los elementos, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación de Bernoulli? ¿Alguien podría recordar? La derivada de y con respecto a qué? De x. Más p de x por y igual a f de x por y, la enésima potencia de qué? De y. Vamos a sustituir. ¿Quién es esta derivada, compañeros? Acá la tengo, ¿sí? ¿Quién es? Y a la enésima potencia, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre 1 menos n, ¿sí? Por la derivada de u con respecto a quién? A x, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Estoy sustituyendo esta derivada y esta derivada es igual a esta expresión, ¿sí? Más p de x
¿Quién es Y? Aquí lo tengo, ¿no? Y es igual a U elevado a la 1 menos ¿qué? Menos N, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Compañeros, ¿a qué va a ser igual? A U elevado a la 1 menos N. Vamos a igual a f de x. Ya voy a cambiar, ya voy a quitar esa, ya la n, ¿sí? Ya la vamos a quitar aquí, ¿sí? Vamos a ver, ¿a qué es igual esto? A esta expresión, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos. Ahora bien, como en mi nueva ecuación no debe de existir la variable que. ¿Qué? Pregunto, ¿quién es la enésima potencia de Y? Vamos a ver. ¿U a la qué? A la 1 sobre 1 menos N. Y elevado a la N. Todo eso. Y eso a qué equivale a n entre qué? 1 menos N. 1 menos. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos. Excelente. Voy a quitar primero el denominador. Bueno, voy a hacer la sustitución. ¿Quién es Y a la n, compañeros? U elevado a la N sobre 1 menos N. Correcto, sí. Y esto sería por du de x, ¿sí? Estoy sustituyendo esta expresión y este 1 menos n lo voy a pasar a multiplicar, ¿sí? Más 1 menos n, ¿sí? Más que por p de x, perdón, por p de x, por u a la 1 sobre 1 menos n, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esto es igual a f de x. ¿Quién es y a la n? U elevado a la n entre 1 menos que menos n. No sé si ya nos observa ahí, quizás. Se ve cortado. Se ve cortado. Bueno, entonces lo vamos a mover un poquito entonces. Vamos por ahí. Vamos a sustituir acá, decir así. Vamos a hacer la cosa. Y a la, ¿qué tenemos ahí? ¿Quién es y a la n? U elevado a la N menos 1 N. 1 menos n. Voy a hacer nuevamente todo, ¿sí? Pero más pequeño. Aquí si quiero, puedo dejar esto acá. Y no lo puedo hacer de un solo, no hay ningún problema. Por de u con respecto a qué. Solo estoy sustituyendo esto de acá. ¿Sí? Más p de x por u, porque y es u a la 1 sobre 1 menos n. ¿Sí? U igual a qué? A f de x. ¿Quién es y a la n? U a la n entre 1 menos n. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Va. Ahora voy a hacer el siguiente trabajo, ¿no? Voy a quitar este denominador. ¿Qué me quedaría? U a la n entre 1 menos n, ¿sí? Por du con respecto a x, ¿sí? Más este 1 menos n va a pasar a multiplicar acá y a multiplicar acá, ¿sí? Vamos a ver si no nos quita mucho espacio. 1 menos n, ¿sí? Por p de x por u elevado a la 1 entre 1 menos n, ¿sí? ¿Esto aquí va a ser igual, compañeros? Estoy multiplicando cada término por 1 menos n, ¿sí? 1 menos N por F de X. Por f de x, ¿sí? Por u elevado a la n entre 1 menos qué? 1 menos n, ¿sí? Mi objetivo en este momento, ¿sí?
va a ser despejar esta expresión, la derivada. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá porque ya no hay espacio. ¿Qué me queda si yo despejo la derivada de u con respecto a esto? Si le quito el coeficiente ese, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver. Me quedaría 1 menos n por... Ese era P o era Q. ¿No se recuerdan ustedes si era P o Q? Es Q. Pero al final de cuentas, la letra no hay ningún problema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Llámese P o llámese Q, al final pues no hay ningún problema. P de X, sí. Vamos a ver. Por U a la 1 entre 1 menos n dividido entre qué, compañeros. Estoy mandando esto a dividir, ¿sí? ¿Entre qué? U. Ayúdenme. Estoy dividiendo, ¿sí? Por esta cantidad, ¿sí? ¿Quién va a ir aquí abajo? ¿U a la qué? A la n sobre 1 menos n. Correcto, ¿sí? Y esto va a ser igual. Esto va a ser igual, vamos a ver, a 1 menos n por f de x, ¿sí? Por u a la n entre 1 menos n, entre u a la n entre 1 menos n. ¿Sí? ¿Qué me queda acá? ¿Cuánto me da esta división, compañeros? Sería que el numerador menos que N sobre 1 menos N. menos el exponente del denominador. Y esto sería igual a 1 menos n, ¿sí? Por f de x. Esta expresión, pues esta expresión se cancela, ¿sí? ¿Qué me queda entonces? ¿Cuánto me queda esta diferencia, compañeros? Tienen el mismo denominador, ¿no? 1 menos n. ¿Qué me queda en el numerador? 1 menos n. 1 menos n, ¿sí? ¿Cuánta es esta división, compañeros? 1. 1. Es 1, ¿no? Observen, ya tenemos lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, solo u a la 1, ¿no? Es 1. Pregunto, esta ecuación que yo tengo acá, ¿sí? ¿Es una ecuación lineal, sí o no? ¿Es una ecuación lineal? ¿Cuál es la variable dependiente? U. U. El coeficiente de U depende de X. No. ¿Sí? Sí. Recuerden que este n es un número, ¿no? El coeficiente de U es todo esto que tenemos acá, ¿sí? Y es una función que depende de qué? De X, ¿sí? El coeficiente de la derivada también es una función que depende de X, ¿sí? Está igualada a una función que depende únicamente de la variable independiente. Claro. Esta expresión es una ecuación lineal. ¿En qué variable? En U. En U. Lo demás de la historia ustedes ya se lo pueden, ¿sí o no? ¿Compañeros?
¿Están de acuerdo que lo demás de la historia ya no puede? Esto es lo que hemos resuelto en la clase anterior, las ecuaciones lineales, ¿sí? De aquí en adelante, pues ya hay que encontrar el factor integrante, multiplicar cada término por el factor integrante, ¿no? Y después que se resuelva todo, regresamos a la variable que Sí. original, que son la X y la que Y la Y. y la Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como se ha hecho una deducción de la fórmula, ¿no? Podemos hacer uso de la fórmula, ¿sí? Ya se comentó con el ingeniero Monge, ¿no? Que pueden hacer uso de la fórmula para que no estén haciendo todo este desarrollo en cada uno de los pasos. Veamos un ejemplo entonces, ¿no? Vamos, veamos el ejemplo entonces. Resolver, ¿sí? Y al final hay un problema propuesto, ese es el que vamos a hacer. Uno de los que vamos a hacer. ¿Sí? Dice 3y' más y igual a 1 menos 2x factor de y a la cuarta. Pregunto, ¿esa ecuación que tengo allí es una ecuación de Bernoulli? Sí. Sí. ¿Qué elementos tengo que identificar en la ecuación de Bernoulli? Mi n. ¿Quién es n? Es 4. Ajá, es el exponente del problema que tenemos acá. En este caso, como dice el compañero, es 4. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de transformación? U igual a y a la 1 menos que menos n. ¿Sí? ¿Quién sería mi u entonces en este caso, compañeros? Mi u sería y a la menos que. Vean si está bien ahí. ¿Estamos bien? Sí. Puedo despejar y acá de un solo si yo quiero, ¿sí? ¿Quién va a ser mi y? Ayúdenme. Raíz cúbica de U. ¿Están de acuerdo los demás que es raíz cúbica de u? O al cubo. No sería menos raíz. A. Menos un qué. Ayúdenme. Un tercio. No, un tercio. Aunque yo creo que esto no lo vamos a necesitar. Ya vamos. Creo que no es necesario porque ya hemos hecho la deducción de la fórmula. Fuera necesario si yo voy a hacer todo el proceso, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo mi ecuación, ¿sí? Vamos a ver en qué se va a transformar esta ecuación, compañeros. Al hacer la sustitución. ¿Observen? ¿Cuánto sería 3 qué? En vez de y', ¿qué va a aparecer ahora, compañeros? En la fórmula. du de x. U prima. U de X. Du de x, la derivada de u con respecto a x. Más. Vamos, vayan ayudándome ahí. Menos 3. Ajá. 1 menos que. 4. Sí, no es 4. Menos 4, ¿no? No, o sea, menos 3 es el... Sí, ya. ¿Estamos bien ahí? ¿Quién es P de X en el problema? Observan acá quién está de P de X. 1. 1. 1. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué vamos a colocar después? ¿Compañeros? Esto vale 1. ¿Cuánto vale esto? Bueno, esto sería 1. ¿Igual a qué? A 1 menos 4, ¿no? ¿Quién es mi f de x en el problema que tenemos acá? 1 menos x.
1 menos 2. 2x. 1 menos 2x. ¿Se observa ahí lo que hemos aplicado a la fórmula, compañeros? ¿Se observa así o no? Va. Entonces vamos a ver. Entonces ya resolver esto ya resulta sencillo. Yo lo primero que tengo que hacer ahí en este momento, compañeros, estandarizar, ¿sí? ¿Quién sería esto ya estandarizado? ¿Me dicen si está bien eso? Sí. Ya lo que sigue acá, ya ustedes ya no sería ningún problema, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? El factor ¿qué? Factor integrante, ¿sí? ¿Quién es nuestro factor integrante? A la integral de... No es el p de x de la fórmula que hemos puesto, sino que es el p de x de esta nueva expresión. ¿Quién es el p de x? Sería menos 1. Correcto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicarlo. Multiplicar. Multiplicar toda la ecuación por el factor que integrante. ¿Sí? Vamos a ver. Sería e a la menos x de u de x menos e a la menos x por u igual a e a la menos x factor de 2x menos 1. ¿Qué nos queda a la izquierda, compañeros? ¿Qué nos da esta expresión? Era la menos x. Por u. Y esto es igual a 2x menos 1 por e a la menos x por el diferencial de x. ¿Sí? Ya adelantándonos un paso. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Integrar. Integrar. ¿Sí? ¿Cómo van a integrar esto? Por Por partes. partes. Va, trabajen entonces y me lo dan. Traten de hacerlo. Háganlo y me lo dan. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Ya lo tiene alguien? ¿Cuánto les dio esta integral entonces? 2x menos 1 por e a la menos x. Menos, ¿no?
Sí, Sí, sí. 2x menos 1 por e a la menos x. ¿Sí? ¿Qué más? Menos 1/2 a la menos X más C. Menos 1/2. A todos les digo menos 1/2. a mí me da 2 por menos e a la menos x. Entonces sería acá más. No, ahí está bien. Ah, sí, sí, es por 2. A menos x. Ahí está. Le dio más o menos acá. Vamos, así esto lo hacemos 1 de 2. Parece que es más, ¿no? Vean ustedes si... Ah, no, porque No, sí, es menos. este es menos, ¿no? Revisen ahí, por favor. Es menos, salen otro menos, ¿sí? Y cuando integra vuelve a salir otro menos, ¿sí o no? ¿Está bien así como está? Sí. Sí. ¿Está bien? Porque si esto es U, de U es igual a 2, ¿no? 2 de X, ¿no? X. Ujú. Y de V es E a la menos X. La integral es menos E a la menos X, ¿no? ¿Sí? Y cuando integra sería menos 2 veces, ¿qué? Menos, con este menos da más, pero después cuando integra vuelve a salir otro menos. ¿De acuerdo? ¿Compañeros? Sí, li que sí. Va. Veamos si podemos, yo creo que se puede reducir este que está acá. Vean si se puede reducir. Sería menos 2x por e a la menos x más e a la menos x menos 2 por e a la menos x más c. Y decir que mi u, bueno, e a la menos x por u sería igual a menos 2x. Me corrigen si me equivoco, por favor. Menos e a la menos x más c. Vean si está bien eso. Sí. Sí, va. ¿Quién sería mi u? ¿Quién es mi u? Ayúdenme. Menos 2x. Ayuda. Menos 1. Más c, ¿por qué? Sobre E a la menos X. Y si lo paso al A numerador. la X. Correcto. ¿Está bien ahí el problema? ¿O falta todavía algo? Cambio. ¿Qué nos faltaría? Original. Volver A la variable. Ok. ¿Quién era U? ¿Recuerdan quién era U? U era igual a y a la menos que. Menos 13. ¿Qué nos queda entonces? Y a la menos 3 igual a menos 2x menos 1 más c por e a la x. ¿Sí? Si yo quiero despejar y, ¿cómo me quedaría y? Elevado a la que me quedaría. a la menos 1/3. Al menos 1/3. A la menos 1/3. ¿Sí? Y si ustedes quisieran, lo pudieran expresar como una raíz cúbica en el denominador. ¿De acuerdo? ¿Compañeros? ¿Estamos de acuerdo ahí con el problema? Sí. No sé si hay preguntas. Licenciado, ¿Ah? solo no me quedó claro lo del factor integrante, porque fue esa expresión de menos de x, a la integral de
E a la integral de menos de X. Sí, esa parte. Ajá. Va. Recuerda la ecuación que nos había quedado cuando cambiamos de variable. Nos quedó la derivada de u con respecto a x menos u igual a Los X menos. x menos qué. Menos 1, ¿sí o no? Sí. Sí. Esta expresión que vamos a poner acá es a lo que le llamábamos p de x en la integral. Por eso que en este verdadero le habían puesto q de x para no confundir esas situaciones. Olvidándonos de todo lo anterior, ¿sí? ¿Quién sería mi p de x en este problema? Dígame. Es el coeficiente que acompaña a quién? A u. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a u? Dígame. Menos 1. Eso es lo que hemos puesto acá. Ya. Sí, ¿Queda bien, claro? ya. Va. ¿Más preguntas, compañeros? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, hacemos otro problema. ¿Sí? Ejemplo. Resolver. Vamos a ver. Y a la 1 medio por la derivada de y con respecto a x más y a la 3 medios igual a 1 con condición que pase por el punto 0,4. ¿Será de Verdulli esa ecuación? Bueno, démosle, estandaricemos para ver qué nos queda. ¿Sí? Vamos a ver. Observen acá. ¿Cuánto nos da esta división? ¿3 medios menos 1 medio? 1. 1. 1. ¿Es de Verdulli? Sí. Sí. ¿Cuánto es n en este caso? Menos 1 medio. Correcto. N es igual a menos 1 medio. ¿Sí? La sustitución es u igual a y a la 1 menos n. ¿Sí? Por lo tanto, mi u sería igual a y 1 menos 1 medio. ¿Sí? ¿Cuánto me da mi u? Y a la 1 medio. 1 menos 1 medio, ¿cuánto es? Y a la 3 medios. Correcto, ¿sí? 3 medios. Esta función con las sustituciones, vamos a ver. ¿Cómo me quedaría cuando aplico la fórmula, compañeros? Ayúdenme. La derivada de u con respecto a x más 1 menos qué. Menos n, sí, pero ¿cuánto vale mi n? Compañeros. Vale Menos 1 medio. menos 1 medio. ¿Sí? Vamos a ver si damos ahí. Multiplicado por quién es, compañero. Por U. Por 1. Por u, correcto, ¿sí? ¿Igual a qué?
1 menos un medio. 1 menos 1 medio, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 1. Por 1. Excelente, ¿no? Y ese cálculo, como ya lo habíamos hecho, ¿cuánto nos daba esto? 3 qué? 3 medios. 3 medios, sí. Aquí tengo ya la ecuación, ¿sí? ¿Cierto? O sea, al hacer esta sustitución y al aplicar la fórmula, aquí apliqué la fórmula, ¿no? Llego a esta expresión. Y lo que sigue ahí en adelante ya lo sabemos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sigue? Despejar e integrar. ¿Cómo? Despejar e integrar. Encontrar el factor integrante. Encontrar el factor integrante, ¿sí? Multiplicar cada término por el factor integrante, escribirlo como diferenciales, ¿sí? Y luego resolver. Y no olvidar que hay una condición, ¿sí? Factor integrante. ¿Alguien podría decirme quién es el factor integrante? ¿E elevado a la qué? A la 3 medios. Correcto, sí. A la integral de 3 qué? 3 medios, ¿sí? ¿Cuánto nos da el factor integrante entonces? 3 medios de x. 3 medios de x. ¿Cuánto nos da? Bueno, ¿qué tenemos que hacer luego? Multiplicar cada término por el factor integrante. ¿Está bien ahí eso? Sí. Ahora, el diferencial de qué me va a quedar acá. De e a la 3 medios de x por u. Correcto, sí. Y esto va a ser igual a 3 medios por e a la 3 medios de x por el diferencial de x. ¿Cuál es el siguiente paso? Integrar. 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 Sería e a la 3 medios de x por u y sería 3 medios por e a la 3 medios de x entre qué? Ayúdenme. ¿Quién es la integral de e a la ax? Sobre ¿Sobre? 3 sobre 2. ¿Sobre 3 qué? 3 medios, ¿sí o no? ¿Más qué? Sí. Sí. Si yo despejo u, ¿qué me va a quedar? Bueno, aquí puedo cancelar este con esto, ¿no? Me quedaría u igual a qué? Ayúdenme. E a la 3 medios de x más e. No. 1 más c. Esto se va a dividir A 1 más c. 1 más. C sobre E a la C sobre E. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, licenciado. O sea que esto divide acá. Y si lo mando al numerador, pasa con exponente ¿qué? Negativo. ¿Se observa ahí? ¿Compañeros? Sí. Va. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Regresar a la variable original. Regresar a la variable original, ¿sí? ¿Quién era U? ¿Alguien podría recordarme quién era U? Y elevada a la 3 medios. Quiere decir que esta es y a la 3 medios igual a 1 más c por e a la menos 3 medios de x, ¿sí? ¿Es esa la respuesta?
No, porque nos hace falta evaluar. Ah, correcto. Falta encontrar la constante porque es un problema de valor inicial. ¿Sí? ¿Qué evaluado en qué decía? El 0 igual a 4, si no más recuerdo, ¿sí? ¿Esa es la condición? Sí, esa era. Va. Eso implica entonces, ¿sí? Implica que X vale 0 y Y vale ¿cuánto? Vale 4. Esos valores hay que sustituirlos acá. Entonces tendríamos 4 elevado a la 3 medios igual a 1 más C por E a la menos 3 medios por 0, ¿sí? Este 2 de acá, ¿qué indica? ¿Raíz qué? Cuadrado. Raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. Elevado Al al cubo. 8. 8. E a la 0, ¿cuánto es E a la 0? 1. 1. 1. Entonces, ¿se vale cuánto? Vale 7, ¿están de acuerdo? Sí. Quiere decir que Y elevado a la 3 medios va a ser igual a 1 más 7 por E a la menos 3 medios de qué? De X, ¿sí? ¿Quién es Y? ¿Quién es Y? Y igual a esa expresión elevada a la qué? A la 3 medios. No, 2. A la 2 tercios. a la 2 qué? Tercios, ¿sí? Porque aquí lo que tienen que hacer es sacarle la raíz cuadrada a esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. y cuando le sacan la raíz cuadrada, ¿qué quedaría? 1 entre esto. Y al cubo. ¿Y quién es 1 entre este cociente? ¿Quién es 1 entre 3 medios? 2 tercios. Ah, correcto, 2 tercios, ¿no? Y ahí termina el problema. ¿Preguntas? ¿Se comprendió, compañero? Apréndanse la formulita. Si no se la aprenden, no hay problema. Hagan todo el proceso. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas. ¿Está claro, compañeros? Todo claro. Va. Sí, todo claro. Ok. Como tenemos todavía tiempo, ¿no? Les voy a hacer un problema de lineal. Aquí queda esto. Con 2 ejemplos creo que más que suficiente. Si lo demás ya es cuestión de práctica de ustedes, ¿sí? Que logren identificar que es de Bernoulli. ¿Sí? Tengan cuidado, a veces podría ser que sea de Bernoulli, pero tomando como variable dependiente la X al inicio. ¿Sí? Entonces, así como en las lineales, ¿sí? Que hay lineal en Y o lineal en qué. En X, esos cuidados por ejemplo siempre tenemos. ¿Sí? Veamos. Decíamos que teníamos tiempo todavía, ¿no? Entonces, haré un problema más de lineal. Resolver 1 más x cuadrado de y de x más 2xy igual a f de x. Y acá, donde f de x es una función seccionada, con condición. Lo que nos piden acá es que encontremos una función continua, ¿sí?
una función, la solución que sea una función continua. Y observen que esta función que tengo acá es una función que seccionada y además tenemos una que condición. El enunciado dice encontrar una solución que sea continua. ¿Sí? ¿Dónde tenemos problemas acá para continuidad? En donde se da el cambio de qué? De 0 a 1. No, en donde se da el cambio de sección, ¿sería en qué? En 1. ¿Sí? Pero primero vamos a trabajar, nos vamos a olvidar de eso que nos están pidiendo y vamos a trabajar ahora como lineal, ¿sí? Porque es una lineal, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que resolver cuántas ecuaciones diferenciales, compañeros. 2. ¿Cuántas tenemos que resolver? 2. La primera para cuando x esté entre 0 y qué? Y 1, ¿sí? ¿Cómo le quedaría la ecuación diferencial? Si x está entre 0 y 1, ¿quién es mi f de x? X. X. Y comenzamos a trabajarlo, ¿sí? Me olvido de todo lo demás. Estandarizamos, ¿no? ¿Quién es P de X acá? Factor integrante. ¿Quién es nuestro factor integrante? ¿Quién es nuestro factor integrante? ¿Cuánto es este integral? ¿Cuánto es este integral? ¿Se alcanza a ver? Logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Logaritmo natural de 1 más x cuadrado, ¿sí? ¿Por qué no le puse barras de valor absoluto? Porque siempre va a dar positivo. Correcto, ¿sí? Y eso aquí es igual. A 1 más qué. Vean si no me he equivocado, por favor. Está bien. Va. Ahora, ¿qué tengo que hacer ya teniendo el factor integrante? Sustituirlo en la ecuación. Multiplicado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo sería. Sería 1 más x cuadrado multiplicado por qué? Por la derivada de y con respecto a quién? A x, ¿no? Más 1 más x cuadrado multiplicado por 2x sobre 1 más x cuadrado y igual a qué? A 1 más x cuadrado multiplicado por x sobre 1 más x cuadrado. ¿Qué nos queda en la parte izquierda? Díganme. 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado multiplicado por qué? Y. Y. Y en la parte derecha, ¿qué me queda? X. Siguiente paso, ¿quién es? ¿Cuál es el siguiente paso? Integral. Integral. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría acá? 1 más x cuadrado por y igual a 1 medio de x cuadrado más c1. ¿Por qué le pongo c1? Porque tengo que trabajar la otra parte, ¿no? Cuando x es mayor que 1, mayor o igual a 1. ¿Sí? Veamos acá. Y entonces, x cuadrado sobre 2 factor de 1 más x cuadrado más
C sub 1 entre 1 más X cuadrado. Siempre y cuando mi X esté entre qué valores, compañeros. De 0 a 1. Pregunto, ¿puedo encontrar el valor de C1, sí o no? Sí. Sí, no, porque teníamos condición, ¿no? Que Y de 0 era igual a qué? A 0, ¿sí? ¿Se observa ahí? Sí. Al sustituir, ¿qué me queda acá? 0 igual a qué? A 0 más C1 entre qué? 1. Se observa acá. Si esto vale 0, me queda 0 entre 2. Y 0 entre 2 es qué? 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale C1 entonces? 0. 0. Entonces, para X entre 0 y 1, la solución es que X cuadrado sobre 2 factor de 1 más X cuadrado. ¿Se comprendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a decir para X mayor o igual a qué? A 1, ¿sí? ¿En qué se me convierte mi ecuación diferencial? Ayúdenme ahí. Porque ya El f de x cambia a menos x. vamos a ver cuál era. Era esta la ecuación, ¿no? 1 más X cuadrado derivada de Y con respecto a X más 2XY igual a menos que menos X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, si yo estandarizo, ¿qué me queda? ¿Quién es mi P de X? Es el mismo del caso anterior, ¿sí? Factor integrante. Pregunto, ¿el factor integrante es el mismo del caso anterior, sí o no? Sí, ingeniero. Sí, es el mismo. No lo voy a hacer porque ya lo habíamos trabajado, ¿sí? El factor integrante, ¿alguien podría decirme cuánto nos dio? 1 1 más más x al cuadrado. 1 más X ¿qué? Cuadrado, ¿sí? Ya lo habíamos trabajado y ya no lo voy a volver a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, compañeros? multiplicarlo. Multiplicar esta ecuación por el factor integrante, ¿sí? Sería entonces decir 1 más X cuadrado multiplicado por la derivada de Y con respecto a X más 1 más X cuadrado multiplicado por 2X sobre 1 más X cuadrado multiplicado por Y igual a ¿qué? A menos 1 más X cuadrado multiplicado por X entre 1 más X cuadrado. ¿Qué me da en la parte izquierda? 1 1 más más x cuadrado. por y. Correcto, 1 más X cuadrado por Y.
En la parte derecha, ¿qué me queda? Menos X. Por el diferencial de x. Siguiente paso. Integral. Integral. Aquí quería 1 más x cuadrado y igual a menos x cuadrado sobre 2 más un C2. Quiere decir que mi y sería en este caso menos x cuadrado sobre 2 factor de 1 más x cuadrado más un C2 entre 1 más x cuadrado. Vean si está bien esto. Sí. Sí. ¿Cómo encontramos a C2? Sustituyendo. ¿Qué vamos a sustituir? ¿Qué vamos a sustituir? Sería y igual 0 y x igual 0. ¿Qué dicen los demás? La No condición. se podría porque está la restricción. La condición de X. Sería 1. No puedo sustituir. ¿Por qué? Porque esto me dice, estoy trabajando, esta parte que estoy trabajando acá es para x mayores o iguales a 1 y aquí está 0. Y 0 no cumple esta condición. No sé si observan. Sí. Yo no puedo utilizar esta condición acá en este problema, porque yo he trabajado el problema bajo el supuesto que mi x es mayor o igual a qué? A 1. ¿Qué puedo hacer entonces? Nada. ¿Se observa por qué no puedo utilizar la condición? ¿Por qué la puedo utilizar en el primer caso? Porque la condición nos dejaba la restricción. Ajá, porque x estaba entre 0 y 1 y tomaba en cuenta quién. A 0, ¿sí? Acá no. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi solución? ¿Cuál es la primera solución que nos dio? ¿Alguien recuerda? X cuadrado sobre 2 cuadrado más 1. 2, 1 más x cuadrado, ¿qué quedan? Sí. Para cuando x valía ¿qué? Para x entre 0 y 1. ¿No? Ahora bien, esta otra parte sería, vamos a ver, menos x cuadrado sobre 1, perdón, 2 factor de 1 más x cuadrado, más C2 entre 1 más x cuadrado, para x mayor o igual a qué. Esa es la respuesta, ¿no? Pero el enunciado del problema, ¿no? Cuando vean la guía de ejercicios, dice que les piden una función continua. ¿Qué sucede si yo quiero encontrar una función continua acá? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que encontrar otro punto. Aplicar límites. Correcto. ¿Aplicar qué? Límites. Límites, ¿sí? Cuando me aproximo a uno por la izquierda y cuando me aproximo a uno por la derecha, ¿cómo tienen que ser esos límites para que la función sea continua? Tienen que ser iguales los límites laterales. Correcto, sí, ahí está. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de asignación cuando me acerco a 1 por la izquierda? ¿La primera sección o la segunda? La primera. Primera, correcto. ¿Cuánto me da este límite? ¿Un qué? Un cuarto. Un cuarto.
siempre hay otro límite. Cuando X se aproxima a 1 por la derecha, ¿cuál es la regla de asignación? Entonces, compañeros, menos x cuadrado sobre qué? 2 factor de 1 más x cuadrado más c2 sobre 1 más x cuadrado. ¿Cuánto nos da ese límite? Menos. ¿Cuánto da esto acá? Menos Menos un cuarto. menos un cuarto, ¿sí? Más c medio. Correcto, ¿sí? ¿Lo observan, compañeros? ¿Lo observan? Sí. ¿Cómo tienen que ser esos dos límites para que la función sea continua? Tienen que ser iguales. Quiere decir que menos un cuarto, ¿sí? Más C2 entre 2 debe ser igual a un cuarto, ¿sí? Esto implica que C2 va a ser igual a ¿qué? Este cuarto pasa para acá, serían 2 cuartos, ¿sí? C2 igual a 2. Y 1, perdón. ¿Cuánto vale C2? 1. Pregunta hasta ahí. Estoy buscando una solución que sea continua, ¿sí? Por eso he encontrado los límites y los estamos igualando, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituir acá, ¿no? Esa sería la respuesta. Esta, ¿eh? Preguntas.